Todo comenzó con un zorro. No era cualquier zorro, era ágil, astuto, dueño de su territorio. Durante años había cazado con destreza, había burlado trampas y había impuesto respeto en cada mirada. Pero un día, mientras escapaba de la jauría, su suerte cambió. Una herida en la pata lo obligó a detenerse. El aire ya no llenaba sus pulmones, su cuerpo temblaba y su mirada antes desafiante se apagaba. No hubo tregua, no hubo salvación, solo apareció el cuervo, no para ofrecer ayuda, sino para reclamar su parte. Los ojos, aún antes de que la vida lo abandonara. Así es la naturaleza, sin moral, sin piedad, porque en este mundo la compasión es un lujo, no una ley. Lo entendieron los animales, lo entendieron los antiguos, lo entendió Nietzsche. La vida es una lucha silenciosa en la que lo débil no sobrevive, sino que sirve de alimento para quien tuvo la fuerza, la voluntad y la claridad de tomarlo. Y si no lo has notado aún, es porque te han criado dentro de una mentira. La mentira de que basta con ser bueno, con ser justo, con ser paciente. Pero en este juego, quien no se levanta y se impone, simplemente es utilizado, devorado, absorbido. Y si tú no lo entiendes, si tú no lo aceptas, si tú no lo integras, entonces serás parte de ese precio. Te usarán, te consumirán y ni siquiera sabrás en qué momento ocurrió. Este video no es para todo el mundo. Es para quienes ya han intuido que hay una estructura más profunda detrás de todo. Es para los que no se conforman con frases bonitas, con motivación barata, con pensamientos positivos de escaparate. Es para los que ya han sentido en la piel que el mundo real se rige por jerarquías invisibles y que el que no pelea por su lugar termina siendo pisado. Tú has sentido eso, ¿verdad? En una relación, en un trabajo, en una discusión, en un círculo social, has notado cómo el débil, el que duda, el que cede, se convierte en pasto, y el que impone, aunque no tenga razón, aunque no tenga alma, gana. ¿Por qué? Porque el mundo responde a la fuerza, a la energía, a la claridad interna, a la decisión. Suscríbete ahora mismo a este canal. Si tú no quieres seguir siendo pasto, si estás dispuesto a mirar lo que la mayoría no se atreve, si prefieres la verdad incómoda a la mentira reconfortante, dale like a este vídeo si ya sientes, en tus entrañas, que algo se está removiendo y compártelo con quienes viven aún bajo la ilusión de que la bondad los salvará. Ahora respira, porque vamos a sumergirnos en las entrañas de una verdad cruel pero liberadora. Nietzsche no buscaba aprobación, buscaba mostrar lo que todos sentían, pero nadie se atrevía a aceptar que en este mundo no todos merecen compasión, que el sufrimiento de los débiles no es una injusticia, sino una consecuencia, y que la fortaleza no es una virtud opcional, sino una condición necesaria para sobrevivir. Desde el comienzo de los tiempos, el universo premia a los que tienen la voluntad de imponerse y castiga a los que esperan que alguien más los salve. Esa era, y sigue siendo la visión más temida de su filosofía. Y por eso, tantos intelectuales intentaron silenciarlo, ridiculizarlo o suavizar su mensaje. Pero Nietzsche nunca habló para agradar. Habló para despertar, para incomodar, para desprogramar. Él entendía que el mundo no se divide entre buenos y malos, sino entre fuertes y débiles. Y esta división no tiene que ver con músculos, ni con violencia física. Tiene que ver con estructura mental, con voluntad, con capacidad de sostenerse en medio del caos sin esperar compasión. Los débiles, para Nietzsche, no eran simplemente los que sufrían, eran los que vivían como víctimas crónicas, los que se escondían tras excusas, los que se escudaban en la moral para justificar su impotencia. Porque hay una verdad que nadie quiere enfrentar. El que no lucha no es neutral, es carga, y la vida no tiene lugar para cargas que no se transforman. Esta idea choca con todo lo que te han enseñado. Te dijeron que hay que proteger al débil, ayudar al que no puede, ser empático con el que sufre. Y sí, eso tiene sentido si tú estás por encima, si tú decides cuándo y cómo ayudas,
Pero cuando tú eres el débil que espera ayuda eterna, te conviertes en lastre, en peso muerto, en alimento. Nietzsche lo entendía desde la biología misma. Toda estructura que no se adapta al entorno está condenada a desaparecer. Y por eso los débiles existen para ser devorados, porque su existencia no contribuye a la expansión de la vida, sino a su entorpecimiento. Es duro, claro que es duro, pero es real. Porque los sistemas de poder políticos, sociales, emocionales, no se basan en quién es más bondadoso, sino en quién es más implacable. ¿Crees que en el trabajo asciende el más puro? ¿Crees que en las relaciones gana el más sincero? ¿Crees que en los negocios prospera el más generoso? No. Gana el que impone, el que estructura, el que no pide permiso para existir. Y eso no significa ser malvado. Significa dejar de esperar validación. Significa moverse sin que te den la señal. Significa atacar cuando todos están paralizados por la duda. Nietzsche no glorificaba al mal. Glorificaba la voluntad, el deseo de afirmarse incluso cuando todo alrededor invita a ceder. Para él, el verdadero valor estaba en aquel que creaba sus propios valores, que no se arrodillaba ante las normas impuestas por la masa. Y ahí es donde la mayoría falla, porque quieren libertad, pero tienen mentalidad de esclavo, porque hablan de autenticidad, pero necesitan aprobación constante, porque dicen odiar al sistema, pero no pueden vivir sin las muletas que el sistema les da. Nietzsche llamaba a esa gente resentidos, no por estar tristes, sino por haber transformado su impotencia en moral, por haber elevado su debilidad a ley, y lo más peligroso, por intentar arrastrar a los fuertes hacia su mediocridad emocional. La historia está llena de ejemplos. Mira a cualquier líder, a cualquier figura que haya cambiado el curso de la humanidad. ¿Era compasivo? Tal vez. ¿Pero era débil? Nunca. Porque para marcar un camino necesitas firmeza. Para sobrevivir al odio de los que no entienden tu fuerza, necesitas piel de acero. Y eso no se enseña en las escuelas. Al contrario, te enseñan a ser inofensivo, a no incomodar, a pedir permiso, a disculparte por ser tú. Pero Nietzsche lo decía sin rodeos. Si no eres una amenaza para el sistema, eres esclavo del sistema. Si no puedes resistir el rechazo, no mereces respeto. Si no tienes el valor de caminar solo, terminarás arrastrándote detrás de la manada. Y esa manada, que parece segura, solo está ahí para devorarte cuando no cumple sus expectativas. Porque el débil no solo es débil, es peligroso, porque en su impotencia necesita que todos se sientan igual. Y si tú te levantas, si tú avanzas, si tú rompes las cadenas, vas a ser atacado, no por lo que hiciste, sino por lo que representas, la prueba viviente de que la excusa no era real. Y ahí es donde tienes que decidir, o te rebajas para no molestar, o te elevas para liberarte, pero no puedes hacer las dos cosas. Nietzsche lo sabía, y por eso era odiado, porque mostraba que la verdadera justicia no está en repartir igualdad, sino en dejar que cada uno coseche lo que tenga la fuerza de sembrar. Ahora piensa en tu vida. ¿Cuántas veces has cedido por miedo a parecer duro? ¿Cuántas veces has callado tu verdad por miedo al rechazo? ¿Cuántas veces has disfrazado tu poder para no incomodar a los frágiles? Y lo peor, ¿cuántas veces te has permitido ser débil solo para no ser diferente? Esa es la trampa, porque el sistema actual no quiere que todos sean fuertes, quiere que todos sean blandos por igual, mediocres por igual, repetibles, previsibles, controlables. Nietzsche, con su martillo filosófico, vino a romper esa lógica, a decirte que ser fuerte no es malo, que ser temido no es injusto, que si tienes poder debes usarlo, porque si no lo haces tú, alguien más lo hará sobre ti. Al final, lo que Nietzsche nos invita a comprender no es una condena al débil, sino una llamada a la acción para quienes aún dudan, para quienes viven atrapados en la trampa del conformismo, esperando que alguien más venga a salvarlos. El mundo no tiene espacio para aquellos que no luchan por su lugar, que no enfrentan sus miedos, que se niegan a abrazar el dolor como el único camino hacia el verdadero poder.
El sacrificio de los débiles es un precio que no podemos permitirnos pagar. Es hora de levantarse, de dejar de ser comida para aquellos que ya han entendido cómo funciona el juego. No basta con ser bueno, no basta con ser honesto, no basta con esperar la recompensa del universo. Debes ser fuerte, decidido y asumir que el mundo responde solo a la fuerza, a la claridad interna, a la voluntad de imponerse. El sistema no perdona la debilidad, ni la duda, ni la indecisión. Ahora escuchen para aclararnos más en el tema. David no era el más grande, el más fuerte, ni el más poderoso de los israelitas. Era joven, apenas un pastor de ovejas, despreciado incluso por su propia familia. Pero cuando se presentó el gigante Goliat, David no dudó ni un momento. En lugar de someterse al miedo, en lugar de esperar la ayuda de otros, David decidió tomar su onda y enfrentar al monstruo. No esperó que el universo lo recompensara por ser bueno, ni confió en la compasión de sus compañeros. Sabía que solo su voluntad y su determinación podían hacerlo ganar. Con su fe inquebrantable y su clara voluntad de imponer su destino, David no solo derrotó a Goliat, sino que transformó su vida en una de las más grandes de la historia. David, al igual que el guerrero que Nietzsche describe, entendió algo esencial. El mundo no da recompensas a los débiles ni a los que esperan, sino a aquellos que se atreven a imponer su voluntad. David no se escondió detrás de la moralidad del deber ser, ni se conformó con las expectativas de los demás. En ese momento, se convirtió en el único capaz de llevar la victoria a su pueblo, simplemente porque decidió no ser parte de la masa, sino desafiar las normas y convertirse en quien marcaba el camino. Ahora te pregunto, ¿te atreverías tú a enfrentar tu Goliat? ¿Te levantarías con tu voluntad de hierro a desafiar tus propios miedos, a no permitir que la debilidad o la duda te consuman? Si no lo haces, serás otro más en la manada, esperando que otros peleen por ti. Pero recuerda, los que esperan, como el zorro en su desesperación, terminan siendo devorados. Solo los que se imponen, los que se elevan por encima de los demás, sobreviven y transforman su destino. Lo que David nos enseña es que no se trata solo de tener el valor de enfrentarse a gigantes, sino de entender que en la vida, como en la naturaleza, los que no pelean, los que no se levantan, no tienen cabida. Otro ejemplo de una figura bíblica que refleja este concepto de fortaleza y voluntad es Moisés. Moisés no era un hombre que viviera a la sombra de la compasión ni de la bondad tradicional que muchos entienden como virtudes absolutas. Desde su nacimiento fue marcado por la adversidad y su vida estuvo llena de desafíos. A pesar de ser criado en el palacio del faraón, Moisés, como adulto, se enfrenta al dilema de ver cómo su pueblo, los israelitas, sufría bajo la esclavitud en Egipto. No se limitó a conformarse con su vida cómoda en el palacio, ni a esperar que alguien más lo salvara. En lugar de eso, se levantó, desobedeció las órdenes del faraón y de alguna manera desafió al sistema establecido de poder. No solo lo hizo una vez, sino que lo hizo muchas veces a lo largo de su vida. Cuando Dios le ordenó liberar a los israelitas, Moisés no dudó en enfrentar a uno de los hombres más poderosos de la tierra. Se enfrentó al faraón y desafió su voluntad una y otra vez, con el peso del destino de su pueblo sobre sus hombros. Y sin embargo, no fue la bondad lo que lo impulsó a hacerlo, sino la voluntad inquebrantable de ser el instrumento de un cambio radical, una voluntad de desafiar lo que estaba establecido. Moisés no era un líder convencional, no se sentó a esperar que la justicia llegara por sí sola. Tomó acción. Además, después de sacar a los israelitas de Egipto, Moisés guió a su pueblo por el desierto durante 40 años, enfrentando el desafío de la resistencia y la duda de sus propios seguidores. ¿Qué hizo él? En lugar de rendirse ante las quejas y el sufrimiento de los suyos, continuó, perseveró, porque sabía que la única manera de asegurar la libertad era a través de la voluntad de mantener el rumbo, incluso cuando todo parecía perdido. Moisés, como David,
nos enseña que la fuerza de voluntad, el desafío ante las circunstancias, la capacidad de no rendirse ante las expectativas ajenas ni ante la debilidad de los demás, es lo que marca la diferencia. No se trata de compasión, ni de esperar que el mundo te dé algo por ser bueno. Se trata de entender que para transformar el destino, uno debe tener el coraje de desafiar a los poderosos, a las adversidades y, sobre todo, a la propia duda interna. Moisés no solo guió a su pueblo, sino que también se forjó como el líder más grande que pudo haber sido, porque entendió que el poder real no es el que se recibe de los demás, sino el que se toma, se impone y se construye a través de la fuerza de voluntad. La lección de Moisés es clara. El débil, el que cede, el que espera que otros le resuelvan la vida, no tiene cabida. Solo los que tienen la voluntad de transformar el sufrimiento en fuerza, como Moisés, tienen el poder de marcar el curso de su destino y el de aquellos a los que lideran. Así que, ¿estás dispuesto a despertar? ¿Estás dispuesto a ser esa fuerza que interrumpe el festín de los que están condenados a vivir como alimento? No se trata de ser malvado. Se trata de ser implacable, de construir tu propio camino sin pedir permiso a los demás. La verdad es incómoda, sí, pero liberadora. Y ahora tienes una elección: seguir la corriente y ser uno más, o desafiar las expectativas y convertirte en la fuerza que cambia las reglas del juego. Este es tu momento. No te conviertas en parte de la manada, que al final siempre termina devorándose a sí misma. Toma la decisión, afróntate a tus miedos, y no dejes que te sigan tratando como carne de cañón. El verdadero poder comienza cuando dejas de ser débil, cuando dejas de esperar y te conviertes en quien decide, quien manda. No olvides, los débiles existen para ser devorados, pero tú no naciste para ser comida. Naciste para ser la fuerza que interrumpe el festín. Recuerda, aquí solo sobreviven aquellos que están listos para gobernar su sombra.